en Gulfport también, y pues la gente de México, ¿no? Quería empezar a cubrir un poco lo que viene siendo el catecismo desde el inicio, desde el credo, pero esto no lo vean así nomás como una clase de catecismo, así como, pues lo básico que aprendimos de niños, ¿no? Sino más bien es una clase de teología. Realmente cuando uno ve la teología como la tenemos pues los sacerdotes, pues estudia uno que son como 50 libros en el seminario, un poquito más tal vez, y es básicamente, o sea, haga de cuenta que uno está agarrando el credo y lo está desenvolviendo, ¿no? O sea, es lo mismo que ustedes estudian en el catecismo, nada más que se va pues ya a detalle y a estudiar así muy, muy finamente cada punto. Entonces, realmente al estudiar el catecismo uno está estudiando teología. Y una cosa importante a tomar en cuenta es también las indulgencias. Entonces, ahorita hagan una intención para ganar indulgencias. Creo que si uno estudia, no me acuerdo exactamente, aquí debe venir, pero son 15 minutos que uno estudia el catecismo. Aquí está, miren. Una indulgencia de 3 años a aquellos que estudian el catecismo por el espacio de media hora o no menos de 20 minutos. Así que tienen 3 años de indulgencia. Luego platicamos de qué es la indulgencia, porque es importante también eso. A ver, pues ahorita que andamos en eso, de pura curiosidad. Si yo les pregunto qué es una indulgencia de 3 años, ¿qué entienden por eso? Y no se sientan mal, porque yo siempre tuve toda una impresión toda mi vida y estaba mal. Así que ustedes no se preocupen si no entienden exactamente. ¿Es como prometer algo y seguirlo por los 3 años? No. Yo tengo mi propia teoría que my own resolution of everything that I studied. Yo pienso que son como puntos que ganas para estar menos en el purgatorio. Ajá. ¿Pero qué quieren decir 3 años? ¿Qué me dirán? Bueno, no sé qué, pero yo digo para ganarse uno las indulgencias, ¿verdad? Yo digo, Diosito, que este día gane indulgencias para las benditas almas del purgatorio. Y eso ¿también? Es lo que yo quiero ganar indulgencias para las almas del purgatorio. También si se puede. De 3 años o de que ve que no sé, de más tiempo, es así, no sé. ¿Qué creen que quiera decir eso cuando dice la iglesia? Una indulgencia de 3 años, una indulgencia de 7 años. Esa es la parte que es truculenta, que yo tenía mal. ¿Para reducirte tu tiempo en el purgatorio? ¿Por 3 años? Menos. Sí, pues sí. Sí, yo pensé en esto, padre, de verdad, ¿verdad? O sea, que son créditos de cierta manera, ¿verdad? Son las cosas buenas que estamos haciendo. Nos está regalando la Virgen Santísima estos 3 años, sí. Y es lo que le va a quitar a los años que nos vamos a dedicar. Entonces les voy a explicar, o sea, esa es la que yo tenía, o sea, la idea que yo tenía era, bueno, primero, ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias hagan de cuenta, como hacer una penitencia y es algo que nos viene del tesoro de la iglesia. Entonces sí viene de los méritos de la Virgen María, de todos los santos y de nuestro Señor también. Y entonces hagan de cuenta que la iglesia nos dice, a la hora que tú haces esta oración, yo te voy a aplicar estas indulgencias. El error que yo tenía, pásale. No es allá, fue acá. El error que yo tenía era que yo pensaba que las indulgencias eran 7 años menos de purgatorio. ¿Es mi mamá? A ver. Sí. ¿Qué pasó? Hi. I just wanted to see the guy that see if they need any work done in the church. We don't really need anything right now. We have everything covered. Trying to get some work going here. Yeah. I'm sorry. I'm struggling, Father. I'm having a hard time. Yeah. I'm in the middle of a class right now, but we'll talk later, okay? Go ahead. Sorry about that. Thank you. Thank you. Sorry. Okay. Padre, bueno, estas personas también le vino el último domingo y que se le acabó su gasolina y anda pidiendo. Ya sé, ahorita ya le dije que no se puede, pero a ver si se va. Bueno, rápido. Las... ¿Qué? Indulgencias. No se apure. Ahí va a venir mi mamá, mejor le dejamos abierto porque va a venir ahorita. Más que nos vea. La idea que yo tenía era que te quitaba 7 años de purgatorio. Entonces, que si, por ejemplo, yo llegaba al purgatorio con 400 años, entonces me iba a quitar a que tuviera 393, ¿no? De purgatorio. Pero no es así. Lo que quieren decir las indulgencias es esto. Antes, en los tiempos de la iglesia, uno cuando cometió un pecado muy grave, le ponían una penitencia de tantos años. Por ejemplo, si ustedes llegaban a confesarse, digamos, una persona se confesaba no ustedes, pues, pero alguien más,
que un hombre se confesara de adulterio, ¿no? El padre le decía, pues tienes que hacer 3 años de penitencia por ese pecado. Y eso era público. Entonces el hombre tenía que ponerse, por ejemplo, afuera de la iglesia, de rodillas, y durante 3 años estar pidiéndole perdón a la gente, ¿no? O ayunar. Eso era antes. Ahora, si se fijan, la disciplina de la iglesia es mucho más fácil. Entonces, tú por esos 3 años obviamente tenías méritos, te pasaba, o sea, te aliviaba pues eso tu pena en el purgatorio, ¿no? Cuando la iglesia dice que te da 3 años o 7 años de indulgencia, lo que quiere decir es, te dar los mismos méritos que tendrías si hicieras 3 años de penitencia o 7 años de penitencia. ¿Sí me explico? Entonces, por eso siempre son fechas así, son fechas de 300 días, 100 días, 3 años, 7 años. Quiere decir, por ejemplo, ahorita que estamos ganando 3 años de indulgencia, quiere decir, la iglesia dice, tú por venir al catecismo media hora, vas a recibir los mismos méritos, por la misericordia de Dios, que si hicieras 3 años de penitencia. Entonces, incluso es más realmente de lo que uno pensaría, ¿no? Porque yo pienso que con eso se te alivian más que 3 años de purgatorio. Imagínense todo lo que uno tendría. Por eso depende mucho también de las disposiciones de uno, que uno quiera ganar las indulgencias y que tenga ese buen estado de alma, pues. ¿Sí me explico hasta ahorita? Ok, vamos a lo que era la lección de hoy. La lección de hoy habla de lo que viene siendo Dios y qué es lo que entendemos por Dios. Son cosas muy sencillas, pero que conviene explicar. Y voy acá atrás. Es la lección 2 del Catecismo de Baltimore. Y este catecismo es el que quiero cubrir porque este es el que está en inglés, usualmente no está en español, pero trae cosas muy interesantes. Entonces, en la lección 2 nos dice la primera pregunta, ¿qué quiere decir cuando decimos que Dios es el Ser Supremo? Y dice, cuando decimos que Dios es el Ser Supremo, quiere decir que es sobre todas las criaturas, que existe en sí mismo y que es un espíritu infinitamente perfecto. Aquí vamos a ver cómo nos vamos de tiempo, pero ustedes me dicen. Aquí hay una cosa muy bonita para pensar, sobre todo para los jóvenes. Voy a poner la cámara así para que los vean ustedes. Dios, cuando decimos que es el Ser Supremo, quiere decir que contiene en Él todas las perfecciones que nosotros vemos en cualquier lado y que pudieran existir. Entonces, por ejemplo, bondad está en Dios, belleza está en Dios, las perfecciones que hay en la luz están en Dios en cierta forma. ¿Y eso por qué les digo que es muy interesante? Porque, vamos siendo sinceros, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo me acuerdo cuando fui al monasterio y me di cuenta que hablaban del cielo y todo, y yo pregunté, pues en el cielo hay pizza y refresco y cosas así. No, pues no, claro que no, ya no necesitas eso, ¿no? Entonces me cayó el 20, ¿no? En el cielo todas las cosas que me gustan de la tierra ya no están en el cielo, ¿no? Y yo me quedé así. Pues eso no se me antoja tanto. Pero es porque uno lo malentiende. En Dios están todas las perfecciones de todo lo que nos gusta. Entonces, cuando decimos que todos los bienes y todas las cosas hermosas están en el cielo, se refiere a que todas las cosas que a nosotros nos agradan, nos atraen, buenas, están en Dios en cierta forma. Entonces, por ejemplo, en el cielo no va a haber pizza, yo no voy a poder comer pizza, ¿no? A lo mejor si le pido a Dios me va a dar el paro, pero... Pero ¿qué es lo que a mí me gusta de la pizza? Bueno, me gusta la textura de la pizza, me gusta el sabor de la pizza, me gusta que me nutre, me gusta el sentimiento de placer en la boca, etcétera, etcétera. Eso es lo que a ti te gusta de la pizza, ¿no? Eso son perfecciones que se encuentran en Dios en un más alto grado. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios, nuestro cuerpo va a sentir todos esos placeres en un más alto grado, más puro, obviamente. Nuestro cuerpo va a resentir el mismo bien que siente cuando se nutre, cuando está sano. Entonces, todos esos bienes los vamos a tener, pero en una forma más excelsa, más pura, más perfecta. ¿Sí me explico? Y ya eso, fíjense, en la primera pregunta, qué bonito es entender eso. O sea, que cuando la gente dice, es que ser padre, por ejemplo, qué difícil, porque tienes que abandonar muchas cosas. O ser hermana, qué difícil, porque todo lo que dejas, no estás dejando nada, o sea, lo estás posponiendo, pero después lo vas a tener en un más alto grado, ¿no? Y eso aplica también para ustedes, que tienen tal vez alguna cosa muy difícil en su vida, que están sufriendo esto, que ¿por qué a mí no me toca estas riquezas o aquello, este bien o aquel otro bien? Supongamos una persona que quiso tener hijos y ¿por qué no me toca a mí tener hijos? Bueno, todas esas perfecciones en el cielo se tienen, pero de una forma muy distinta, ¿no?
¿Sí me explico? Ok, entonces una cosa muy importante de esa pregunta. Creo que ahora sí me llegó. Ahora sí llegó mi mamá. Ahí está. Pásate. Ahí, a los que no la conocían, mi mamá, María Guadalupe. Ahí. No te apures. Vas a salir en video, ¿eh? No, no es cierto. La siguiente pregunta nos dice, voy a tratar de irme más rápido. ¿Qué es un espíritu? Hablando de que Dios es espíritu. Un espíritu es algo que tiene voluntad y libre albedrío, pero no tiene cuerpo y por lo mismo nunca va a morir. Y luego dice, ¿qué decimos cuando decimos que Dios es autoexistente o que existe en sí mismo, digámoslo así? Decimos que Dios que existe en sí mismo para dar a entender que Él no debe su existencia a ningún otro ser. Este es un punto de filosofía y teología, pero muy importante, muy interesante también. Todos nosotros en teología le llaman que somos seres contingentes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú existes no por obligación, sino porque alguien te mantiene en existencia. Eso quiere decir. Y que si tú no estuvieras siendo mantenido en existencia, no existirías. Dios es el único ser que no es contingente, es decir, es el único ser que existe en sí mismo, que Él existe sin que nadie lo sostenga, digámoslo así. Y eso espiritualmente hablando tiene puntos muy interesantes. ¿Por qué? Porque quiere decir que en cada simple instante de tu vida, Dios te está manteniendo en existencia. Y que si en ese momento Dios dice, ya no pienso en ti, ya no me preocupo de ti, dejas de existir. Es algo que no lo tenemos de nosotros mismos, nos lo tiene que dar Dios constantemente. Y eso, bueno, de un lado nos muestra el amor de Dios, el cuidado que tiene, el afecto que tiene por nosotros, y de otro lado también nos muestra la maldad del pecado, porque a veces uno trae la idea, uno siempre cree pues que Dios me creó y ahí me dejó y luego está Dios acá en el cielo y yo estoy haciendo mis cosas acá, mis pecados, ¿no? No, en el momento en el que yo estoy pecado, Dios me está manteniendo en la existencia. Y es una cosa bien tremenda que yo con el poder que Dios me da, ahí mismo lo estoy ofendiendo, ¿no? ¿Por qué no me manda Dios a volar ahí mismo? ¿Y por qué no dice Dios, ahí te dejo? Porque Dios nos quiere dar el libre albedrío. Pero es un punto pues muy interesante para comprender. ¿Hasta ahorita alguna duda, pregunta? ¿Duda, aclaración, queja o sugerencia? No, ¿sabe? Un comentario nada más, padre. Yo vi una película que es basada en historia verdadera de este niño, ¿verdad? Que sufrió un accidente y luego él tuvo, no sé si el sueño de que fue al cielo. Estuvo con nuestro Señor Jesucristo, que usted ahorita me estaba acordando de lo de la pizza. El niño tenía una canción que le gustaba mucho y preguntó, ¿no me pueden cantar esta canción a Los Ángeles? Dice, se sueltan riendo, ¿verdad? Y empiezan a cantar una canción celestial. Pero mi pregunta es, el niño dice, ¿verdad? El papá quería creerle y no le creía que había ido pues con nuestro Señor Jesucristo, y le dice el papá, le sacó una foto del abuelito, y la foto está el señor pues ya grande de edad, tiene lentes y todo, y le dice el niño, dice, sí lo miré, dice, pero no está así, dice, en el cielo nadie está grande de edad. ¿Cuál es tu comentario acerca de eso, padre? O sea, ¿todo es perfección? Ese es un punto también muy interesante y acaba de salir hace poquito. De hecho, aquí no sé si ustedes han visto, pues ya conocen a una señora que tiene un niño que tiene Down, síndrome Down. ¿Sí lo han visto? Y el otro día me cayó el 20 de eso porque me estaba hablando, no me acuerdo si fue ella o alguien más que también tiene un hijo con síndrome Down. Y me decían que cuando voy para allá, voy a responder la pregunta. Nomás voy así, mire, voy dando toda la glorieta. Una persona que tenía un hijo con síndrome Down y los doctores, cuando estaba embarazada, le dijeron, pues si quieres abortamos, porque tiene síndrome Down. Y ella se ofendió mucho, les dijo, claro que no, pues estás loco, ¿no? Y después estaba pensando yo y dije, ¿qué malvado es eso? O sea, el abortar al niño con síndrome Down. ¿Por qué? Porque este niño, por ejemplo, que tiene síndrome Down, lo bautizaron, entonces está en estado de gracia siempre, nunca va a pecar en su vida, pero cuando vaya al cielo, allí va a ser una persona sin la discapacidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo aborta a este niño, le estoy quitando todas las posibilidades, pero para un católico es una cosa bien bonita, porque este niño está garantizado de ir al cielo, y en el cielo lo voy a conocer como un adulto normal. ¿Qué es lo que nos enseña la doctrina católica? Bueno, ahorita que estemos en el cielo vamos a estar con la pura alma. Nuestro cuerpo está en la tumba, ¿verdad? Pero en el credo dice ahí, creo en la resurrección de los muertos. Entonces, al fin del mundo,
todos vamos a recuperar nuestro cuerpo y nuestra alma. Y cuando tengamos nuestro cuerpo va a ser en el estado de perfección, que tendría más o menos los 30 años, 40. Así que es la perfección. Es el estado así, la cúspide de la perfección. No, va a ser en el estado que sea el balanceado, pues el estado de perfección del cuerpo. No vamos a tener ninguna imperfección como arrugas, verrugas, lunares, espinillas en la espalda, lo que sea, ¿no? Y vamos a ser, de hecho, más hermosos de lo que somos ahorita. Porque, o sea, todas nuestras sin dejar de ser nosotros mismos, pero vamos a ser en la forma más exactamente perfecta que podríamos ser. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el niño hubiera visto a su abuelito en la edad de joven. Sería como que vamos a tener un brillo especial, ¿no? También es... Porque y aún aquí en la tierra, no sé, pero yo a veces veo personas como sacerdotes o personas entregadas, no entregadas a Dios, que hay días que les brilla mucho su cara, muy bonita, como que una luz especial hay. Y a usted también le he visto. Es la crema. ¿Puedes leer otra vez la área que decía de Supreme Being? Decía, cuando decimos que Dios es un ser supremo, queremos decir que es sobre todas las criaturas, que existe en sí mismo y que es infinitamente perfecto. Un espíritu infinitamente perfecto. Entonces, vamos más rápido, pero sí, eso es un tema muy bonito. Y sí es cierto, sí va a haber una cierta claridad. Y es que mi ¿dónde la suegra claridad? me hablaba mucho de eso. Mi suegra ya falleció, ¿verdad? Hace muchos años. Uh-huh. Pero ella como que tenía ella como, no sé si revelaciones o no sé, o si sabiduría. Uh-huh. Pero me explicaba, me decía muchas cosas. Mira, cuando estemos en el cielo, así, ya está, ya está. No, pues está en el catecismo, eso es cierto. Ajá, entonces sí, ella me decía, pero yo estaba en un nuevo sordo, yo no sabía nada. Sí. Entonces, ella sí sabía. Y va a salir eso, es un tema que sí sale después, cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor. Ok, vamos diciendo un poquito más. Dice, ¿cuáles son algunas de las perfecciones de Dios? Ya hemos escuchado esto, que Dios es eterno, que es enteramente bueno, que lo sabe todo, que está presente en todos lados y que todo lo puede. Estas cosas ya las han escuchado ustedes. El Catecismo de Baltimore es bonito porque trae también, después de la pregunta, te da las citas de la Escritura. Entonces te sirve también para cuando quieran alegar con protestantes, en lugar del garrote, trae uno aquí esto y así ya con esto discute. Pero estas son perfecciones que son también muy, muy interesantes. ¿Qué quiere decir? Voy a tratar de irme brevemente sobre cada una. ¿Qué quiere decir cuando decimos que Dios es eterno? Generalmente nos imaginamos esto así. Aquí está mi vida, de los 0 a los 70 años, digamos que vivo, y Dios está antes de esto y después de esto. Y eso nos lo imaginamos como eternidad. Pero a la hora que tú te imaginas hacia Dios, ya lo estás poniendo en tiempo. Y la cosa es que ni siquiera está en la dimensión del tiempo. O sea, el tiempo es creado. Dios creó el tiempo. Entonces, cuando hablamos de Dios en la eternidad, no quiere decir que Dios sea más antiguo que 20,000 años y más viejo que después de los 40,000 años. No quiere decir que para Dios simplemente el tiempo no existe porque Dios creó el tiempo. Eso es algo que Él hizo, ¿no? Entonces, la palabra eterno quiere decir más allá del tiempo y además que tiene vida infinita. O sea, que para Dios no hay límites en ninguna forma que podamos explicar. Entonces, eso es una cosa que nos truena el cerebro antes que entenderlo, ¿no? Pero hay un par de puntos que son muy importantes para nuestra vida espiritual. Jesús te ayude. Una es, cuando decimos que Dios es bueno, no te me duermas, mamá, porque aquí me da pena si tú eres la única que te duerme, ¿eh? No te creas, es pura carrilla, pura carrilla. No, es pura carrilla. Sí. Cuando decimos que Dios es bueno, es que mi mamá es mi palera, es la que me tiene que decir, muy bien, muy bien. Cuando... Cuando decimos que Dios es todo bondad, ese es un punto muy importante porque a veces en nuestra vida nos pueden pasar cosas difíciles. Y uno dice, bueno, ¿por qué permite Dios esto? ¿No? O sea, ¿por qué permitió Dios esto o aquello? Y no se nos debe olvidar esa parte, que Dios es todo bondad. Entonces, no va a nada que Él permita que nos pase estando en gracia, noten que digo eso, estando en gracia,
no va a permitir que sea para nuestro mal, si estamos en gracia. Entonces, incluso las desgracias, Dios va a sacar algo bien de ello. El ejemplo más grande lo tengo aquí al lado. O sea, nuestro Señor Jesucristo crucificado, muerto, azotado, son las peores cosas que le puede pasar a uno. ¿Y qué hizo Dios? De eso sacó un bien grandísimo, ¿no? No más para Él, para todos. Entonces, aquí es donde entra la doctrina de la providencia. De entender todo lo que Dios hace conmigo, lo que Dios hace conmigo, va a tener siempre un buen fin, aunque sea muy difícil. Lo que yo haga en contra de Dios no siempre va a tener un buen fin. Yo soy el que puede echar a perder las cosas. ¿Sí me explico? Les pongo un ejemplo. Ustedes han visto cómo trabajan los motores cuando están abiertos, están los engranes y todo así, ¿no? ¿Y qué pasa si uno le avienta una llave ahí o algo? ¡Pum! Pues truena todo, ¿no? ¡Pa, pa, pa! Empieza a pegar todo y pues, explota todo ahí. Algo así pasa con el pecado, ¿no? O sea, Dios tiene todo el plan y está trabajando todo. Y a lo mejor yo ahorita no veo que la rueda está abajo, pero va a venir para arriba, ¿no? Pero a la hora que yo meto el pecado ahí, pasa todo, ¿no? Y pues Dios ahí nos deja que tengamos libre albedrío. Entonces, Dios es todo bueno, nosotros somos los que a veces fallamos. Padre, ¿qué es eso? Albedrío. ¿Qué significa eso? El albedrío quiere decir la capacidad de elegir. Entonces, cuando dice uno, por ejemplo, que la gente tiene libre albedrío, quiere decir que uno tiene la capacidad de elección, que tú puedes escoger el bien y el mal. Increíble, aunque parezca increíble, ha habido filósofos y protestantes que niegan que tenemos libre voluntad. O sea, ellos dicen que no tenemos libre voluntad. Que somos como un robotito casi, que Dios así desde el principio ya dijo qué es lo que vas a hacer y que vas a irte al infierno o al cielo independientemente que no eres libre, ¿no? Entonces, por eso la iglesia promueve pues y enseña eso. ¿Alguna otra pregunta? Y también cuando, o sea, Dios tiene un plan con nosotros, ¿verdad? Y creo que lo hemos entendido así. Y pues que el pecado lo rompe, pero también puede ser, incluye nuestra desobediencia. ¿Ese también es pecado? Sí, porque la desobediencia es pecado. Ajá, porque a veces Dios tiene un plan para nosotros y nos lleva, pero a veces uno no le cree y desobedecemos, y entonces ya el plan de Dios se rompe y ya no vemos. Sí, pues ¿no? Es el caso de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva fue un pecado de desobediencia, esencialmente de desobediencia, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, también, para irnos a una tangente, pero pues, bueno, es culpa de ustedes. No, no es cierto. Es el caso del pueblo judío, porque el pueblo judío, por ejemplo, tenían la promesa de que el Mesías iba a venir con ellos y que ellos iban a ser los que iban a convertir al mundo. O sea, el pueblo judío iba a ser el principio de la iglesia. Y lo fue porque pues, los apóstoles eran todos judíos, ¿no? Pero la promesa era que todo el pueblo judío iba a recibir al Mesías y luego todo el pueblo judío iba a ir afuera a convertir al pueblo gentil, a nosotros. Pero ellos desobedecieron, no aceptaron el Mesías y pues le echaron esa llave al plan, digámoslo así, y pues ahí van sufriéndolo todavía, ¿no? Entonces, debemos de procurar no pecar por esa razón y cuando pecamos, Dios tiene forma de repararlo, pero hay que entender que siempre va a haber consecuencias. Y esto para los jóvenes sobre todo, sobre todo ustedes que están ahorita en esta edad, no están en la cámara, no se preocupen. Muchas veces nuestros errores y pecados en este tiempo de la vida, en los 20, 30 años, es tal cual lo que estoy diciendo. Le echaste la llave y lo vas a llevar toda la vida. De los problemas, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo en esta edad, en los tiempos de la adolescencia hasta los 30, que es cuando ya está uno establecido, tener mucho cuidado de no echar esa llave y seguir con el plan de Dios. Entonces, pero desobediencia es pecado. Sí, pues es lo que digo. Bueno, es que todo pecado es una desobediencia a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero siempre hay forma de volver al plan, pues, nomás que siempre va a haber consecuencias, ¿no? Y se sufre más, ¿no? Y se sufre más, obviamente. Ok, la otra pregunta decía que Dios lo sabe todo, y eso quiere decir, pues, obviamente, que Dios sabe el pasado, el presente, el futuro, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Y otra, eso pues ya lo hemos escuchado antes. La siguiente pregunta dice, ¿qué quiere decir cuando decimos que Dios está presente, que es omnipresente? Quiere decir que está en todos lados. Aquí quiero sacar otro punto que también es muy bonito espiritualmente hablando, muy importante.
Cuando uno oye que Dios está en todos lados, yo me imagino que está aquí en este cuarto, ¿no? Casi como el aire, como que Dios está fuera de mí, aquí en el aire y me muevo en él. Pero piensen en esto. Dios está presente dentro de mí, también en todos lados. Cuando estoy en gracia, está presente con la gracia. Cuando no estoy en gracia, está presente por potencia, se llama, o sea, manteniéndome en existencia. Pero eso es increíble pensar que, por ejemplo, yo aquí en mis dedos, o sea, pensar que aquí está presente Dios en mi cuerpo, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, la necesidad de ver a nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo, la necesidad de comportarnos en todo tiempo con mucha moderación, con mucha prudencia, con mucha religión, porque Dios está presente en todo mi ser, afuera y adentro de mí. Y es una consideración muy bonita, sobre todo para los jóvenes también tener eso presente, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? ¿No? ¿Sí me aguantan más tiempo? Sí. Ok, poquito más. Bueno, y si Dios está en todos lados, ¿por qué no lo vemos? Nos dice aquí, porque es un espíritu y el espíritu no se ve con los ojos. Dios nos ve, sí, Dios nos ve en todo tiempo y nos ve con amor, con un amor paternal. ¿Cómo se llama este amor paternal que tiene Dios por nosotros? Es lo que llamamos divina providencia. Ok, vamos a pasar a una serie de preguntas que las voy a tratar de resumir y ya casi terminamos con la lección. Dice aquí, ¿qué queremos decir cuando decimos que Dios es todopoderoso? Quiere decir que Él puede hacer todas las cosas. Entonces, Dios es todopoderoso, todo lo sabe, es todo bueno y todo misericordioso. Sí, así es Dios. Ok, aquí se nos vienen dos preguntas. Una es una pregunta que hacen los masones. Los masones hacen esta pregunta para confundir a la gente. Les dicen a la gente, a ver si no los confundo yo con la pregunta, porque está truculenta. Ya inventé una palabra, truculenta. Triquitraques, truculenta. Pensé que para allá iba el padre. Sí. Los masones, cuando uno habla de esto y llegan los masones para hablarle contra Dios, le dicen a uno, a ver, tú me dices que Dios es todopoderoso. Entonces, ¿puede Dios hacer una montaña tan grande que Él mismo no la pueda levantar? ¿Y qué responderían ustedes a eso? Yo diría, aunque sea tan grande, Él sí la va a poder levantar. Sí. Porque Él tiene poder. Es una pregunta en truco, ¿no? Porque dicen, bueno, si es así, entonces no es todopoderoso, porque no puede crear una montaña tan grande que no pueda levantar. Y si le dicen, bueno, pues sí, puede ser una montaña que no pueda levantar, entonces no es todopoderoso, porque pues entonces no puede levantar la montaña. Pero eso es lo que se llama una falacia. Entonces, cuando a alguien le traigan un argumento, y eso les puede pasar a ustedes en la universidad, si alguno va a la universidad, esos argumentos son falacia en el sentido de que me estás dando una contradicción que es imposible. Entonces, no es que mi fe no haga sentido, tu pregunta no tiene sentido. Porque es como si tú me estuvieras preguntando, ¿me puedes dar un círculo cuadrado? Pues no. ¿Por qué? Porque es una contradicción en términos. Tú me estás pidiendo o un círculo o un cuadrado. Pero a la hora que tú me das las dos cosas juntas, tu pregunta no tiene lógica. Entonces, Dios es todopoderoso, sí, pero Dios puede hacer cosas dentro de lo que es lógico y posible, y no una cosa que es ridícula, que no es posible ni siquiera de imaginar. ¿Sí me explico? Por ponerles otro ejemplo. Es como si yo dijera, bueno, tú vas a ser bueno y malo al mismo tiempo. No se puede. O soy bueno o soy malo. ¿Por qué? Porque son cosas opuestas. Una excluye la otra. Entonces, ese tipo de preguntas que nos hacen con truco y que las van a ver muchas veces en internet o incluso canales de YouTube y cosas así, si uno se fija, el error está en la pregunta, está en la lógica de la pregunta, no en la fe. Pues yo le preguntaría, ¿y la cebra tiene líneas blancas o líneas negras? Bueno, podrían decir que las dos. No va a decir como yo, va a decir, una vez nos dijo el padre Borja en la clase, ¿conocen todos al padre Borja? Sí, Casi todos. sí. Estábamos en clase del seminario y nos dice, a ver, ¿cómo le responderían a una mujer o a una persona, a una mujer o un hombre, dijo, que les llega y les dice que se le está apareciendo a la Virgen? Y todos se quedan callados, ¿no? Y les digo yo, yo les diría, vaya y platique con el padre Borja, muy buen sacerdote. Él se hará cargo de todo. Ok, para terminar la lección el día de hoy, hay una pregunta más para no tardarlos mucho.
Hay una pregunta más que viene cuando uno habla de esto, ¿no? Estoy diciendo, a ver, me estás diciendo que Dios es todopoderoso, sí. Y que es todo bueno, sí. Y la pregunta que sigue inmediatamente con los incrédulos es, entonces, ¿por qué permite Dios la guerra mundial? ¿Por qué permite Dios una bomba atómica? ¿Por qué permite Dios las violaciones, los asesinatos, todas esas cosas horribles, ¿no? Y ahí uno se trabaría. A ver, ¿qué me responderían ustedes? ¿Quién se anima a responder? Yo puedo decirte que es consecuencia de tus actos y tus responsabilidades. O sea, pues en el área de una violación, pues también hay muchas cosas que tú puedes hacer para traer ese, como ahora yo miro que muchas niñas se visten en casi short que parece calzón, pues las jovencitas andan enseñando demasiado y entonces como si algo les pasa, pues ellas solas están atrayendo eso. Entonces, pues eso sería lo que yo pienso. O sea, somos responsables por nuestros propios actos. Dios nos deja libres para decidir y el pecado nos hace caer en todas esas cosas. Uh-huh. Esa es una buena respuesta. Las dos son buenas respuestas. O sea, bueno, decía mi abuelita, como tamal mal amarrado se visten esas personas, pero bueno, los hombres también caen en eso. Ahora, la respuesta a eso es muy sencilla, y es que Dios es bueno, sí, y Dios es todopoderoso, sí, pero Dios, en el orden en el que creó las cosas, quiere que haya libre albedrío. Otra vez, quiere que tengamos la capacidad de elegir. Y eso no nos la va a quitar, aunque nosotros causemos desastres. ¿Por qué? Fíjense, esta es la parte que quisiera yo que se les grabe muy bien. ¿Por qué no nos quita Dios la libertad? ¿Por qué es una cosa tan esencial para Dios la libertad? ¿Para qué nos creó Dios? Para conocerle, amar y servirlo. Para conocerlo, amarlo y servirlo. Uh-huh. ¿Y para amar, tengo que ser libre? Sí. Si no fuera libre, yo no podría amar. Sí. Si alguno de estos muchachos vaya a agarrar a un significante otro, como dicen en inglés, y le dice, ¡ámame! Pues eso no es amor, ¿no? O sea, estoy forzando a la persona. Para que me ame, ella o él tiene que tener la capacidad de elegir, de decir, ¿qué hubo tú? Tiene que tener la capacidad de elegir si me quiere o no. Porque Dios nos creó para amarlo, es necesario que tengamos la capacidad de elección, porque si no, no existiría el amor, no podríamos amar. Y por eso es que Dios no toca el libre albedrío, la libertad del hombre, y por eso es que tiene que haber faltas también, porque eso no lo va a tocar. Bueno, ya le entendí eso, ¿no? Como dice Rocío, es las consecuencias a veces de nuestros actos. ¿Qué pasa cuando niños inocentes están enfermos? Uh-huh. Una enfermedad muy grave, quizás, que se van a morir. ¿Qué pasa? Ahí es donde de verdad yo no entiendo esto, ¿vale? Y esa es la siguiente parte. O sea, ¿por qué uno podría decir, por ejemplo, también, además de esa, hello? Father, do you know what the cupcakes in the room are for? You want to have one? I don't know what they're for. You can have one if you want to. Well, what are they even for? I don't know what they're for. I think they're just a gift. Just go eat it. Just go get one. Go get one. Tell them, Father said I could have it. Y lo va a decir la mamá. ¿Y luego? He had free will. Hey, free will. Ese tipo de casos, o por ejemplo, pues la otra pregunta que les diré el incrédulo, ¿y los huracanes? ¿Y los tornados? ¿Y los maremotos? Eso no es la voluntad de nadie. ¿Por qué pasa, no? Y ahí a lo que tiene uno que regresar es, estas cosas son el resultado del pecado original. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubiéramos tenido estas consecuencias, pero las traemos por culpa de por esa causa. Entonces, incluso eso es culpa colectiva de nosotros, que nos viene desde hasta atrás, pero es eso. Si, por ejemplo, si no hubiera habido pecado original, no hubiera habido enfermedades, no hubiera habido muerte. Si no hubiera habido pecado original, hubiera habido tornados y maremotos y huracanes, pero no nos harían nada, porque seríamos invulnerables, no sufriríamos. Entonces, de hecho, sería muy chido poderse meter, como dicen, muy chido, poderse ir a meter en un tornado y ver el tornado ahí adentro y sin que te pase nada, ¿no? Sí. Entonces, todo eso es consecuencia del pecado original. Ahí hay que recordar también que, o sea, el mal lo causó el hombre, no Dios. Pero uno dice, oye, pero pues el pobre niño no la debía ni la temía, ¿no?
pues ahí ve uno la responsabilidad de los padres, que nuestros padres realmente nos pasan ese tipo de cargas, ¿no? Pero aún en ese caso, Dios saca bien de esos males, ¿no? O sea, un niñito que está enfermo, que tiene cáncer o algo, Dios utiliza eso para sacar mucho bien. Y saben, un caso ya para terminar la clase, un caso muy evidente de eso fue el caso de Malachi. ¿Sí supo usted de él o no? Sí. O sea, ese niño fue una cosa así tremenda y a muchísima gente lo inspiró, ¿no? El niño ya murió, tiene 13 años, muy probablemente, más que probablemente está en el cielo. Pero no veo que hay una desgracia, pero cuántas cosas salieron buenas de ahí, ¿no? Y hay Pienso que... que hubo conversiones también, ¿no, padre? Yo creo. Yo creo que sí. Yo pienso. No sé yo porque no estoy muy cerca de ellos, pero me imagino que sí. Además nos acordamos que, bueno, este niño, por ejemplo, que nació, digamos, un bebecito que nació enfermo y se murió al año, ¿no? Va a resucitar. O sea, aquí en esta vida, él tuvo una vida muy corta y sufrió lo que quiera, pero va a resucitar, va a tener una vida mucho mejor que lo que hubiera podido tener aquí. Entonces, y eso es muy importante, cuando alguien le alega cosas pues así contra la fe, es muy importante, a ver, me estás dando una parte de la foto, pero falta todo esto en la foto. Falta la resurrección de los muertos, falta que Dios es bueno, falta el pecado original. Y por eso la importancia de saber esto, porque a la hora que yo tengo la foto toda completa, ya todo me hace sentido y ya les puedo responder a la gente. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Lo voy a dejar aquí para no hacernos muy largo la clase. ¿Qué horas son? Porque ya son las 12. ¿Les parece bien? Sí. Y vamos a tener después la otra y la siguiente seguimos con la siguiente lección. Cualquier pregunta o sugerencia, ahí me dicen. Sí, sí. Yo sé que ando bien ocupado, pero... Yo quiero que si me miras el rico o no. Sí. Pues sigamos una oración para terminar. Mande. Un comentario de... No es mío, es de Dios. En una ocasión, un cristiano, pues que no recuerdo, me invitaba a su iglesia. Ándale, que para que sea libre. Le dije, no, yo soy libre, Dios me ha hecho libre. Entonces, o sea, ahorita me llamó la atención cuando dices que... Sí, y fíjense ahorita nomás como paréntesis en eso. Bueno, yo espero que ya lo saben todos ustedes, cuando nos invita algún protestante o algo, ni a platicar, ni a las iglesias, es pecado incluso ponerse a platicar con ellos o a las iglesias. A veces la gente dice, es que pues yo me voy a poner a discutir con él para ganarle y probarle la fe. No, la iglesia dice, está prohibido hacer eso a menos que tengas permiso del sacerdote o del obispo. ¿Por qué? Porque a veces uno puede darse las ínfulas de ser un teólogo consumado y a la hora de la hora sí te confunden, ¿no? O sea, a la hora de la hora sí te hacen preguntas que son muy difíciles. Entonces, por eso la iglesia dice, no, pide permiso, verifica que sí eres capaz y entonces sí llevas y discutes, ¿no? Pero de otro modo te estás poniendo tú en riesgo de que te convenzan a ti y estás poniendo en riesgo tu fe. Para ponerles un ejemplo de por qué es pecado, porque a veces dice uno a la gente, pero ¿por qué sería pecado? ¿Por qué no podría discutirlo, no? La razón por la que es pecado, y me estoy adelantando a los temas, pero es porque estoy poniendo en riesgo algo muy precioso, que es mi fe. Para que se pongan un ejemplo, es como si digamos que llegara el esposo de algunas de ustedes o la esposa y que les dijera, oye, ¿qué crees? Voy a jugar póker y puse la casa como parte del juego. ¡Pah! ¿Qué te pasa, no? O sea, no hagan eso, pero o sea, sí, se quedaría uno así de que... Uno se enojaría mucho, ¿no? Claro que es pecado, o sea, ¿cómo te pones a jugar una cosa tan importante para nosotros, no? Pues mi fe es muy importante, entonces no me la puedo jugar yo. Y otra cosa a tomar en cuenta es que los protestantes siempre llegan a uno con líneas así muy, muy seductoras, ¿no? Para que seas libre, que si ya recibiste al Señor, y pues sí, todos los domingos, y aquí lo recibo también. O la famosa pare de sufrir. ¿No les tocó de la iglesia pare de sufrir? Escuché. ¿Y se supieron el documental que hicieron de eso? Algo así, no me recuerdo, pero sí, algo así. Ay, a ver si lo encuentro. Está buenísimo. Ese está buenísimo para eso de los protestantes, porque... Sí, porque ya para terminar... Brasileño, ¿no? Sí. ¿Ustedes nunca han escuchado de eso? No, Era una iglesia protestante que estaba muy famosa en México y Sudamérica, que se llamaba Pare de Sufrir. Pero a las 2 de la mañana veías el anuncio así en la televisión y salía el señor así con una cara de loco. Sí. Y la sonrisota y la muchacha y vas a ser rico. Aquí están. Los años 90 y pasaron. Pero un fulano va y se mete a la iglesia con lentes de esos con cámaras, pues, y lo infiltra.
Entonces, todos los pastores hablan con el acento brasileño, porque el acento brasileño es muy así como que te hace dormir y te sientes muy emocionado y te dicen, mira el Señor, y tú vas a dejar de sufrir y no sé qué. Y tú estás así. Señor se mete ahí y entra al baño al mismo tiempo que está el fulano, el pastor, en el otro baño, y sin agraviar, un chilango así, con el tono así de chilango, así, a más no poder, ¿no? Digo, sin agraviar a los de México DF, pero así luego, ¡pum!, cambió de brasileño a mexicano. Y ahí en los videos que él hace, pues ahí ve que están vendiendo aceites y todo eso, y es un negociazo que hacen estos tipos, ¿no? Entonces, las sectas siempre nos van a agarrar por una cosa así muy seductora, alguna frase muy, muy pegajosa, digámoslo así. Y con dinero y bienes también, porque generalmente están patrocinadas por la masonería. Entonces, ¿sí han visto las megachurches por ahí? Sí. Las iglesias esas grandotas que ve uno ahí. Sí. ¿De dónde sacan dinero? Pues que la masonería les está inyectando dinero, ¿no? Para que tengan esos edificios. Padre, no sé, yo comentarios que he escuchado, por eso le puso López Obrador a su partido Morena, por la cuestión de que México es un país creyente en la Virgen de Guadalupe, entonces dijo es una forma de atrapar a la gente. Sí. Morena. Y él es mormón. Él es masón. Sí, masón y comunista también. Otra frase que a mí me tratan de confundir, dicen, es que Dios es amor, pero ellos son personas que son como bisexuales y así. Y yo, bueno, pues si tú quieres creer eso para seguir haciendo lo que sigues haciendo. Pero eso también salen con que es que porque Dios te castiga, que porque Dios es malo, que porque... Ay, no. Qué bueno que dijo eso, porque de hecho iba a decir eso y me faltó. Perdón, muchachos, es culpa de ella, ¿eh? No es cierto, no se crean. Quería que me leyeras esa parte otra vez. Sí, eso es muy, muy importante porque sí es cierto, mucha gente dice, es que si Dios es bueno, ¿por qué el infierno, no? ¿Y por qué esto y aquello? Y hay que entender que la bondad no solamente no excluye la justicia, la bondad incluye la justicia. Una persona buena tiene que ser justa. Y si yo soy injusto, soy malo. Y eso es muy importante entenderlo. O sea, pongamos el ejemplo de un padre de familia, ¿no? Un padre de familia y que mi hijo llega y le pega una bofetada a su hermanita. Digamos, pero un bofetón, así agarra un zapato y ¡paz!, le pega en la cara a la hermanita. Y que yo diga, yo soy muy bueno, no se preocupen, todo está bien, vete como más. Oye, si yo estuviera viviendo de papá, le diría, oye, qué mal padre eres, qué mala persona eres, ¿cómo puedes ver eso y no reaccionar, no? ¿Qué haces? Pues castigas al hijo, ¿para qué? Para que no lo vuelva a hacer. Y si sigue haciéndolo, pues lo castigas otra vez para que al menos se le quite, ¿no? Entonces la idea de un Dios justo es un Dios bueno. Si Dios no aplica justicia, sería un Dios muy, muy malo. Perverso es más. Porque entonces sí estaríamos hablando de que Dios permite violaciones y asesinatos, etcétera, 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 sin hacer nada. No puede ser. Si Dios es bueno, tiene que ser justo. Y de hecho, hay no sé si nunca vez han leído, es difícil de leer la original, pero hay un libro que se llama La Divina Comedia, que no es lo que parece, comedia en el sentido de poesía, no es comedia, pero se trata de, es una ficción, no es cierto, pero es una persona que imagina lo que sería si se fuera por el purgatorio y el infierno y el cielo. Está escrito por Dante Alighieri. Y es un clásico, este hombre vivió en 1200. Y él pone en la puerta del infierno, lo que se imagina pues, él pone en la puerta del infierno esta frase, pone, me hizo el primer amor. Hablando pues de Dios y su justicia, ¿no? Que incluso el infierno es un acto de bondad de Dios en el sentido de castigar la maldad y premiar la bondad. Ya casi termino, ya la última cosa. Quiero hablar de eso porque también es algo que confrontamos mucho, sobre todo aquí en Colorado, de eso de la homosexualidad y todo eso, ¿no? Y ese es un punto que yo quiero, que es importante saber cómo discutirlo, porque a mí me dicen, por ejemplo, es que no soy yo libre de amar a fulano, a sutano. Juanito se enamoró, entre comillas, de Pedro. ¿No es libre Juanito de amar a Pedro? Y curiosamente la respuesta les va a sorprender, porque uno diría, sí, claro que sí. O sea, todos tenemos la capacidad de amar a quien quiera. Nuestro Señor nos ama a todos, los apóstoles aman a todos. Tú no estás hablando de amor.
Yo puedo amar a un hombre con todo mi corazón y decir, doy mi vida por él, como lo hago con mis hermanos sacerdotes, que yo daría mi vida por mis hermanos sacerdotes, pero no hay nada físico. Sí, la caridad, y lo voy a decir así con todas las palabras, porque no hay niños aquí. Bueno, ven la boca. La caridad, el amor, no es. Correcto. Y entonces eso es muy importante. Si tú le dices a Dios, oye, yo amo a esta persona, no hay nada de malo en eso. Al contrario, Dios nos manda a que nos amemos unos a otros. Tú no estás hablando de amor, tú estás hablando de. Y eso es lo que está prohibido. Y no nomás para ti. Y esto es otro punto muy bueno para hacer con esas personas. Es, no nomás está prohibido a ti, está prohibido también entre hombres y mujeres si no están casados. Porque Dios esa función la hizo nada más para la familia, para que tú tengas hijos y los hijos estén protegidos en una familia, dentro del matrimonio. Fuera de eso, quien sea, quien quiere que sea, no nomás tú, también un hombre y una mujer, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque es fuera del contexto en el que Dios lo hizo, ¿no? Entonces, ahí estoy dejando de lado obviamente el hecho de que es un pecado abominable, que clama a Dios por venganza, que Sodoma y Gomorra fue quemada en fuego por lo abominable del pecado, por el desorden tan grave que hay en él. Pero cuando uno discute con esas personas, pues si uno les trae la Biblia, muchas veces no te van a hacer caso. Pero es muy importante quitarles esa, porque ellos entran con esa pintura muy bonita, ¿no? Así, es amor, es amor, es amor. No, mijito, no es amor. El amor está muy permitido. Estás hablando de esto. Y eso ahí mira, se quedan callados porque pues es cierto. Y bueno, a veces no se quedan callados y siguen alegando. Yo me he echado unas buenas discusiones con personas así. Y debo no tenerles mucho compasión porque pues son personas que no les han instruido, que a veces los agarró pues la corriente también, ¿no? Todos somos pecadores, todos tenemos capacidad de caer en cosas muy feas. Pero sí es importante que cuando estamos hablando de una doctrina así, que se aclaren las cosas y digan, no estás hablando de amor. El amor está aquí. Estás hablando tú de esto. Y esto es lo que está mal, ¿no? ¿Alguna duda, otra pregunta, aclaración, comentario? Man, fue culpa de ella. Cuando uno tiene conocidos que son bautistas o algo, bueno, mi pregunta es, si ellos se casan y es en ese evento en una iglesia de ellos, ¿uno puede ir ahí a ese tipo de evento de boda, quinceañera y estar presente? Lo que enseña... ¿O no a la fiesta o ni a la fiesta? Lo que enseña el catecismo es, si cualquier cosa que tenga que ver con otra religión, uno debe tratar de evitarla. Uno nunca puede participar. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que ir, por ejemplo, a una iglesia así, por un funeral, digamos, de mi jefe, o la boda de mi jefe o algo, no puedo participar en absoluto. O sea, nada de rezar con ellos, ni nada, ¿no? O sea, y en el peor de los casos, que uno de veras tiene que asistir, uno tiene que asistir así sin participar. Entonces, la iglesia básicamente lo que enseña es, debes tratar de no asistir. Pero si te ves obligado a asistir por algún motivo, entonces asistes sin participar. Porque... No necesariamente. Y eso les digo, están todos los libros. Ya tuvimos esta discusión, de hecho, en una clase pasada. Están todos los libros de teología, pero uno puede ir a asistir nada más por el hecho de por ejemplo, hacerle una reverencia a la persona que yo conozco, ¿no? Pero Perdón, y uno se supone de estar, mientras ellos hacen lo de ellos, uno... Sí, lo que dicen, por ejemplo, es... Se va uno para la parte de atrás de la iglesia y ahí estás parado así nomás, pues como si nada, ¿no? Esto es el mismo sentido en el que nosotros permitimos que vengan personas que son protestantes. O sea, permitimos que vengan personas de otra religión aquí, pero no participan, no pueden participar, tienen que estarse atrás y aprendiendo, ¿no? De nosotros. Ese es el sentido en el que están. No se entiende, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la Novus Ordo, donde están celebrando la misa así y todo ese cochinero que están celebrando, están consagrando, y tú estás ahí viéndolo, no eres partícipe de todo aquello que estás viendo. Depende por qué uno va. Pero si usted va para eso, para verlo, pues sí, está participando. Pero su puro acto de presencia no está participando, porque si así fuera, pues entonces los protestantes que vienen aquí estarían participando de la misa. Bueno, y no es así. Me la pusieron bien difícil ahora el día de 12 de diciembre, porque una maestra llegó y se vistió y me dijo, pues tú, no que eres tan amante de Nuestra Señora de Guadalupe, ándale, no vas a ir con nosotros a la Reina de la Paz, que vamos a tener esto y lo otro.
Y yo la verdad decidí que no, porque pues así me sentí. Pero pues, o sea, sí es cierto, sí amo a la Virgen. Y entonces pues me quedé como también triste porque dije, es que eso también es mi cultura, es mi tradición. Pero pues ya le había preguntado a usted y me dijo que no fuera. Sí, y es que es lo que digo, en lo posible se debe evitar, y uno puede explicar también, decir, no, es que amo mucho a la Virgen de Guadalupe, pero eso que hacen ahí pues no es la misa, ¿no? Entonces, en lo posible uno debe tratar de evitar ir casos, o sea, los casos que contempla la iglesia son, por ejemplo, digamos una cosa así, que el marido tiene una familia a la cual sostener, mi jefe tiene su funeral en una iglesia bautista, y si no voy yo me van a despedir del trabajo, y no voy a poder mantener a mi familia por 3, 4 meses. O sea, esos son los casos de los que está hablando la iglesia. Entonces, o sea, es un caso en el que yo tengo que mantener a mi familia y no estoy pecando en ir allá porque no estoy participando. Entonces, esos son los casos en los que uno va ahí. Siempre y cuando, también pone la iglesia otra condición, siempre y cuando se excluya el escándalo, que no esté dando uno mal ejemplo, que no esté haciendo una cosa, que es un caso también que casi siempre va a haber algún escándalo o mal ejemplo, ¿no? Entonces, por eso son muy raros los casos en los que está permitido eso. Después de que hablamos la última vez cuando habló usted, que estuvimos en la clase, entendí una cosa y creo que es como un aprendizaje, ¿no? Porque de aquí de la parroquia falleció la abuelita de un muchacho que era parroquiano aquí y ahora está en Australia. No, usted no se acuerda. ¿Australia o ya? No me acuerdo, pero a ver. Ok, bueno, ese joven se casó con la muchacha que era de Australia y están en Australia ahora, que son de la tradición también. Pero resulta que el muchacho era el convertido, estaba aquí. Y entonces la abuelita falleció en Bloomfield. Y la abuelita asistía a los nuevos sordos en Bloomfield. Entonces el muchacho pues tuvo que ir porque era la abuelita, ¿verdad? Y entonces 2 amigos de él lo tuvieron que acompañar porque pues para ir alguien de la tradición. Pero lo que yo supe es que ellos se quedaron hasta atrás y no participaron en nada. Todo el tiempo estuvieron sentados ahí. Entonces, ese caso sí lo entiendo. ¿Sí esos son los tipos de casos que se dan. Exactamente, pero en otras partes como que yo digo, si yo evito ir, mejor no voy. Eso es lo que le enseña. Pero en ese caso, sí entendía a esos jóvenes. Entonces, sí, eso es lo que la iglesia enseña, ¿no? O sea, que nada más en casos que sean absolutamente necesarios y siempre sin participar y siempre excluyendo el escándalo también, que se excluya todo eso. Ahí va a decir algo de eso, pero bueno, ya. ¿Otras preguntas o dudas rápido antes de que nos terminemos? Sí, no, ya, ahí muere. Ok, vámonos. Vamos a rezar una oración y con eso terminamos.